Tragedia familiar en Misco. El hombre que habría sido el objetivo de un ataque armado murió en el hospital mientras su hija de 3 años sigue recuperándose de una herida de bala bajo seguimiento de la PGN y en medio de una investigación que busca a los responsables. Impacto mortal en zona 11. Un motociclista perdió la vida tras intentar incorporarse al sentido contrario de la vía y ser embestido por un microbús. El percance quedó captado por cámaras de seguridad. Denuncias de usuarios que perdieron dinero de sus cuentas bancarias llegaron al Congreso, donde autoridades revelaron cómo operan los fraudes en línea y diputados exigieron respuestas ante el creciente número de víctimas, quienes buscan recuperar sus ahorros. En nuestro segmento Dinero Inteligente, el coach financiero Walter Martínez explica por qué el presupuesto familiar es la base de una buena salud financiera y cómo trazar una ruta clara para las finanzas del hogar. La artista guatemalteca Raiza Morales fue increpada mientras cantaba en el metro de Barcelona, pero respondió con calma ante los gritos de una mujer y ahora recibe muestras de apoyo. El hecho fue grabado y publicado por una pasajera. Mientras Corpus Christi llena de fe y color las calles de Guatemala, la tradición del mico y la paloma sigue reuniendo a novios y familias en un intercambio simbólico que representa amor, amistad y una herencia cultural que se resiste a desaparecer. Hola, buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo, un gusto estar con usted, soy Alexis Ponce. En este jueves todo el equipo preparado para platicar de las noticias, lo más importante en esta jornada. Doy la bienvenida a los panelistas que nos acompañan: Nidia González, mercadóloga y coach de vida; Omar Sosa, fundador de la asociación Guatemala Vive con Valores; Claudia Macís, psicóloga y comunicadora; y Luis Villegas, abogado experto en seguridad y desarrollo. Recordará que ayer le reportamos el caso de una menor de 3 años que resultó herida en zona 7 de Misco en un ataque que supuestamente iba dirigido a su padre, quien también fue alcanzado por las balas. Hoy se reportó que el hombre murió mientras la pequeña continúa recuperándose bajo seguimiento de la Procuraduría General de la Nación y las autoridades investigan el caso. Lo que comenzó como un ataque armado contra un hombre de 34 años en el Paraíso 2, zona 7 de Misco, dejó una tragedia familiar que sigue marcando a sus seres queridos. José Luis Mendoza Argueta fue herido de bala en el tórax y en un hombro cuando iba junto a su familia. En el mismo hecho, su hija de 3 años resultó gravemente herida en el abdomen y su pareja sufrió una lesión en una pierna. El Hospital Roosevelt y las autoridades confirmaron que el hombre de 34 años falleció a consecuencia de las heridas, pese a los esfuerzos de los médicos. La menor fue sometida a una cirugía de emergencia por una perforación hepática provocada por el proyectil y permanece hospitalizada. Aunque su condición sigue siendo delicada, los médicos reportan que se encuentra estable. Por tratarse de una menor de edad víctima de un hecho violento y de un caso médico legal, la Procuraduría General de la Nación intervino para dar seguimiento a su situación y garantizar la protección de sus derechos. En este sentido, el equipo de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia de PGN acudió al nosocomio para poder identificar el estado de salud de la niña y si la misma había recibido todas las atenciones médicas necesarias para poder garantizar su derecho a la salud. También se verificó que está en compañía de un recurso familiar y el cual se le estará dando el respectivo seguimiento para ver cuál es su evolución y poder determinar cuál es la ruta mejor, ¿verdad?, para ella en esta situación. Claro, y en ese punto la PGN podría solicitar la custodia de la pequeña dadas las circunstancias de los hechos. Bueno, habría que verificar la evolución también de sus progenitores. Todavía estamos pues a la espera de poder recibir información certificada respecto a su estado de salud. En este sentido, si la niña es dada de alta antes que sus progenitores, sí se promoverán medidas de protección ante un juzgado para poder ofrecer las investigaciones sociales que se habían realizado. Mientras tanto, Darlene García López, madre de la pequeña, se recupera de la herida de bala que sufrió en una pierna y fue reportada fuera de peligro. Las autoridades apuntan a que el ataque habría estado dirigido contra José Luis Mendoza. Sin embargo, las balas terminaron alcanzando a su familia y dejando a una niña de 3 años en recuperación, ahora sin su padre. El incidente dejó a otra víctima colateral. Se trata de una mujer que pasaba por el sector y resultó herida. Con imágenes de Javier González para Impacto Directo, Mabel Saucedo.
Y qué difícil situación, sin lugar a dudas, que los menores de edad sean los paganos de situaciones en donde se ven involucrados los adultos, en este caso los padres de familia, Luis, porque acá hablamos de una niña que su estado de salud es delicado en estos momentos, a pesar de haber superado las primeras horas tras la operación, su diagnóstico sigue siendo reservado. Sí, lamentable el hecho de que una menor de edad que no tiene absolutamente nada que ver con las actividades en las que está involucrado su papá, en este momento tenga una herida en el hígado y esté corriendo en riesgo su vida. Y ahí creo que el llamado es a los padres de familia, o sea, ser conscientes que lo que hacen tiene repercusiones no solo para ellos directamente, sino también para sus seres queridos y los que los rodean. En este caso, pues veo al señor que lo llevan en camilla, presuntamente puede ser miembro de alguna pandilla, vemos varios tatuajes ahí. Entonces, ¿qué pasa? Él está exponiendo a su familia a que pasen estas cosas por estar involucrado en organizaciones criminales. Entonces, al final del día, si estás metido, ahí sí que como dicen, no sé, el que anda entre la miel, algo se le pega. Entonces, lamentablemente aquí, a la familia está siendo afectada por eso. Y es toda una familia, porque él ha muerto, Claudia, la niña está en cuidados intensivos, la madre con herida en la pierna, y este panorama obviamente de culpabilidad para la madre, eso que obviamente queda en los adultos de decir, pude haber hecho algo, pude haber evitado alguna situación en contra de mi hija. Bueno, en el caso del padre ya no, ¿verdad? Porque él ya falleció. En el caso de la mamá, por supuesto, aquí se puede manejar lo que es la culpa, lo que es la vergüenza, el remordimiento. Pero miren, esta noticia es lo que los expertos en seguridad llaman daños colaterales o víctimas inocentes, ¿verdad? Que son todas aquellas personas que están directa o indirectamente con estas personas a las que persiguen y que pues reciben un daño. Fíjense que la psicología social, nosotros nos preguntamos, ¿por qué si el sicario va hacia una persona, por qué tiene que hacerle daño a los que están alrededor? Si son niños, si son personas adultas, porque se ha dado en restaurantes, en partidos de fútbol. Y entonces la psicología social responde esto con tres cosas. Uno, es para no dejar testigos en algún caso, ¿verdad? Para que no exista alguna represalia. Dos, es para sembrar miedo, zozobra. Este tipo de incidentes dan un mensaje especialmente a grupos y a organizaciones. Y lo tercero es que son individuos que tienen una personalidad donde ya hay una profunda desconexión emocional. Generalmente el sicario es una persona con personalidad antisocial, psicópata. Recordémonos que estas personas pues no tienen remordimiento, no hay empatía, tienen frialdad. A la hora de asesinar tienen ese control de sus emociones. Y pues tristemente, porque esperemos que la nenita se salve, ¿verdad? Porque ella es esa víctima inocente y que no tiene culpa. Y el sicario no lo ve como persona, sino lo ve como trabajo, como un encargo. Sí, al final cumplir ese encargo que le han dado ayer, lo platicábamos, Nidia, esta triste historia, el diagnóstico que nos daba nuestro panelista Jorge Granados. El panorama es difícil, pero la fe es lo último que muere en el caso de esta niña que está luchando por su vida. Sí, precisamente ayer estábamos hablando sobre este caso, lamentando que una bala haya sido la que haya alcanzado a la niña. También se lamenta lo del papá, la mamá, la otra señora, pero en este caso son víctimas que realmente pues no tienen nada que ver con los problemas que tienen los papás, ¿verdad? Como bien lo decían los compañeros. Ahora, solamente un milagro, esperemos que así sea, pues el papá ya no se puede hacer nada, creo que ya cumplieron el cometido de estos señores, lástima, se perdió una vida, pero la niña esperamos que se salve, ojalá que primero Dios sea así, pueda salvar su vida, que pueda salir de todo esto, que su vida después de esto tenga un propósito también. Definitivo, ¿verdad? Y los niños que debiesen estar fuera de todo peligro, de todo riesgo, de las situaciones complejas en las cuales los padres deciden muchas veces involucrarse. Los problemas al final debiesen ser los adultos quienes los resuelven, Omar. Por supuesto, es que realmente es triste cuando no gravitamos de manera responsable lo que conlleva realmente la educación, la crianza y la tenencia de los hijos, ¿verdad?
Dentro de lo positivo acá es todo el protocolo que prácticamente la PGN está llevando, porque ya sea la policía o el hospital, los médicos dieron la alerta, esta se activa inmediatamente, investigan, ya falleció el papá, ojalá la mamá se pueda recuperar, y el siguiente paso sería que la PGN haga una investigación express. O sea, ¿a qué se le llama esto? Que tienen que buscar dentro de la familia extendida un abuelo, un primo, un hermano que reúna las condiciones socioeconómicas para hacerse cargo de esta niña, que a la larga de fallecer la mamá, qué triste que se quede en la orfandad total, esperemos que la mamá se recupere, pero es parte de lo que la violencia, de lo que toda esta descomposición social está trayendo en nuestra Guatemala. Tenemos que ir a mensajes de nuestros anunciantes. Siga aquí en Impacto Directo, ya volvemos. Un menor de edad resultó herido tras un accidente de tránsito registrado en una calle de Rabinal, Baja Verapaz, hecho que quedó captado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa que el niño intenta cruzar la vía acompañado de otra persona cuando fue impactado por una motocicleta que circulaba en el sector. Tras la colisión, el menor quedó con golpes en una de sus piernas, mientras que el motociclista cayó sobre el asfalto a consecuencia del impacto. El incidente reaviva el llamado a conductores y peatones para extremar precauciones en las vías, especialmente en áreas donde transitan niños y familias. Y acá podemos hablar de muchas situaciones, Omar, de quién es el responsable, pero siento que cuando el niño corre es porque ve que viene la motocicleta a toda velocidad y trata de ganarle el paso, claro. Pero también el conductor de la motocicleta se puede intuir que va a una velocidad no apropiada por lo estrecho de las calles. Claro, mira, muchos factores. Rabinal, realmente es poca la carga vehicular la que existe en Rabinal, pero existe una gran cantidad de motos que están llegando al interior de la República, al caso que ya superamos las 350,000 motocicletas en todo el país. Entonces, vemos en la imagen que este menor no va solo, también va acompañado, ¿verdad? Pero también parte de la responsabilidad de las autoridades, por ejemplo, hacer alianzas estratégicas con escuelas que puedan enseñarle a las comunidades en técnicas de manejo defensivo. Mira, la forma en la que frena a este motociclista es una forma abrupta donde realmente se ve la escasa capacitación que tiene. 70% de frenado tiene que ser en la parte inicial y el 30% en la parte final, pero tiene que ser una mezcla. Hay gente que no sabe ni frenar. Por eso yo decía que tiene que haber una alianza estratégica entre las municipalidades para que existan escuelas de manejo y realmente este tipo de situaciones, Alexis y compañeros, se puedan evitar. Qué duro golpe realmente, el hecho de que se levante después de esa colisión. Creo que la misma adrenalina, el susto provoca que el niño esté desorientado, sí, Nidia. Sí, eso es lo que yo veo, que también, yo veo que el niño se levanta y todo, pero aquí lo que a mí, la gran pregunta aquí es, ¿dónde está el mayor? La persona adulta que está a la par de este niño, porque yo le veo que después sale ahí el señor detrás, ya cuando ya le pasó esto al pobre niño. Entonces, se supone que los adultos somos los que debemos estar antes de un niño, a la hora de pasar una avenida, una calle, ¿verdad? Otra cosa es, estoy de acuerdo, sí hay que enseñarle a los niños este tipo de cómo cruzarse una calle, si es o no prudente, a qué hora se puede cruzar viendo, tratando de ver cuál es la velocidad que trae el vehículo. Gracias a Dios es una moto y no fue un carro, sí, ¿verdad? No lamentamos aquí nada. Que hoy obviamente ha dejado lesiones, daños económicos también para los involucrados. Y hablemos de este otro caso, ya que un motociclista falleció en un accidente de tránsito registrado en 10ª Avenida y 33 calle de la colonia Las Charcas, en zona 11 de Ciudad de Guatemala. Según los reportes preliminares, el conductor de la motocicleta intentó realizar un giro para incorporarse al sentido contrario de la vía cuando fue impactado por un microbús que circulaba por el sector. Bomberos voluntarios acudieron a la emergencia, pero al evaluar a la víctima, confirmaron que había fallecido en el lugar a consecuencia de las lesiones sufridas. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad, material que podría ser analizado por las autoridades como parte de las investigaciones para determinar las circunstancias de este percance. Y acá muchas cosas que decir, pareciera que sí es un viraje autorizado porque hay otro vehículo detrás de la motocicleta, Claudia, pero el no medir el tiempo y el espacio muchas veces termina en estas situaciones. Hoy tristemente una víctima mortal. Sí, miren, aquí el motorista sí llevaba el casco, ¿verdad? A diferencia del anterior, que no llevaba ni chaleco, ni casco, ni nada, pero creo que sus habilidades de manejo no fueron muy buenas y acuérdense que es Las Charcas, es una zona bastante transitada, definitivamente.
Y miren, yo siempre he dicho que aquí en la ciudad capital manejar es como atravesar un bosque de noche con los ojos cerrados, definitivamente, en el que nosotros estamos a merced de dañar a alguien o que alguien nos dañe, ¿verdad? De una u otra manera. Y es que la ciudad capital y sus municipios de veras ya fueron abrazados, como digo yo, ya estamos siendo exprimidos por el tráfico. Yo vuelvo a insistir desde esta tribuna, la ley del teletrabajo es urgente. ¿Cuál es el miedo? O del trabajo híbrido. Yo creo que las empresas que no quieren poner esta ley son por dos razones. Uno, porque su giro de negocio no se lo permite, quizás son restaurantes, hoteles, ahí se entiende. Y dos, es que no trabajan en base a resultados, no hay liderazgo, no confían en sus empleados, porque prefieren verlos ahí sentados, porque somos una ciudad que está cansada, el tráfico nos está robando horas con nuestra familia, sueño, salud mental, llegamos cansados, nos vamos agotados. Yo no estoy justificando lo que el señor hizo, por supuesto, pero no tenemos esa educación. Cuando vamos manejando es raro que alguien diga yo voy en paz, yo voy tranquilo, ¿verdad? Lamentablemente este hecho que esperemos no ocurra más. ¿Quién no vio a quién? Aquí pareciera que nadie vio, ni el conductor del microbús, ni la persona que va en la motocicleta, porque es difícil cuando vemos las dimensiones del vehículo que transporta personas, en este caso el colectivo, Luis, y no sé, es tan difícil cuando hablamos de este tipo de situaciones, accidentes, donde se cobra la vida de personas. Sí, mira, tengo mis dudas en relación a si ese viraje es autorizado, digamos por la velocidad que lleva el microbús, que ni siquiera se inmuta o quiere como frenar. Yo diría que considero que no fue autorizado. Entonces, pero ahí lo que decía Omar en el segmento anterior, digamos, estamos ante una crisis de movilidad, o sea, no hay transporte. Entonces esto está obligando a la gente a comprar sus motos, pero sin ni siquiera haber conducido bicicleta, en muchos casos se suben a motos. No hay educación vial peatonal, vimos al niño, tampoco hay una educación de cómo conducir una motocicleta. Entonces vemos gente que se sube a las banquetas, anda cruzándose los arriates, se meten a eso y entonces caemos en este tipo de situaciones hechos de tránsito. Entonces, al final del día urge, como decía Omar, o sea, debemos de empezar a, como país, como sociedad, a promover el tema de la educación vial, tanto para peatones, para conductores de motocicletas, camiones, trailers, o sea, porque aquí es una selva, lo que decía también aquí mi estimada Claudia, o sea, todo el mundo anda aquí viendo cómo se salva y dentro de ese gran desorden. La ley del más fuerte es la que... Del más vivo. Vemos aquel carro que remangó al otro carrito. Sí, terrible. Bueno, tenemos que ir a mensajes. Siga con nosotros a través de Guatevisión. Una adolescente de 15 años que tenía una alerta Alba Kenneth activa por desaparición fue remitida por las autoridades tras ser sorprendida con droga en San Sebastián, Retaluleu. El procedimiento se realizó en el kilómetro 185.2 de la Ruta Nacional 9, donde agentes de la Policía Nacional Civil inspeccionaron un taxi y localizaron entre las pertenencias de la menor 119 bolsitas con piedras de crack y 5 bolsas con droga conocida como cristal. Al verificar su identidad, las autoridades establecieron que se trataba de Andy, una joven que había sido reportada como desaparecida el pasado 17 de mayo en el cantón Xulá del mismo municipio. Según la investigación preliminar, la adolescente presuntamente estaría vinculada a actividades de narcomenudeo y a la pandilla del barrio 18. Y son varias las alertas Alba Kenneth que hoy conocemos de menores de edad que tristemente, Nidia, se han ido de sus casas y que han optado por un camino más fácil. Sí, esto es, mira, hay que ponerse en el lugar de los papás, porque los papás lo que quieren es que sus hijos estén bien, que estén en casa, pues que no les pase nada. Pero lamentablemente toman ciertas decisiones algunos adolescentes de fugarse de la casa, de irse con el novio o la novia, ¿verdad? O decidir tener una actividad donde tengan dinero más rápido y más fácil. Y eso es una de las cosas que estamos viendo en esta sociedad. Ya los jóvenes, jovencitos, muchas veces, ¿y qué va a pasar con ella? Imagínate, ella es menor de edad, ya está iniciando, como quien dice, su vida criminal, porque este va a ser su primer, ¿cómo se le dice a esto? No es la iniciación, sino que va a ser su primer reporte de que andaba con droga. Entonces, ¿qué le espera a ella después de esto? Realmente es preocupante ver cómo hay jóvenes realmente no se ponen a pensar
que afuera, Que echan afuera a hay perder su amigos, vida. afuera Sí, me va a ir mejor, pero no saben realmente la calidad de vida que les puede dar otra persona, o los agarra estas organizaciones criminales que para eso los utilizan, para estar trasladando droga y hacer la venta de la microdroga, ¿verdad? Sí, pero aquí hay otro aspecto que es muy importante porque recordemos que es una menor de edad, tiene 15 años, con alerta Alba Kenneth. O sea, no sabemos si estas pandillas hicieron presión psicológica, bueno, o haces esto o eliminamos a tu papá, a tu mamá, no lo sabemos, ¿verdad? Pero al final, yo recuerdo una frase, yo no sé si ustedes la recuerdan, compañeros, pero el general José Efraín Ríos Montt decía, usted papá, usted mamá, usted es el responsable de los valores, de la crianza, de la educación, porque si no lo hace usted, se acordarán de los fueros especiales que el general tenía y todo lo que pasaba en su momento, ¿verdad? Claudia, aquí podemos considerar que estos son algunos rasgos, señales de rebeldía de los jóvenes que buscan ese llamado camino fácil, pero que termina siendo un camino muy complejo para ellos. No necesariamente. Miren, los niños y los jóvenes son de esos grupos vulnerables de nuestra sociedad. Para delinquir, para venta y consumo de drogas, para prostitución. Primero porque ellos son dependientes de un adulto, dependientes física y emocionalmente, que el adulto les dé techo, alimento, seguridad, amor, abrigo, atención. Segundo, porque ellos tienen una inmadurez cognitiva, o sea, el joven o el niño todavía no tiene esa visión, todavía no, como nosotros los adultos que ya vemos las dobles intenciones de alguien que llega con un regalo o alguien que quisiera engañarnos. Y tercero, ni los niños ni los jóvenes tienen una representación política. Ante los políticos, a ellos no les interesan realmente los niños. ¿Por qué? Porque no generan votos definitivamente. Si no, harían parques maravillosos como el Central Park, como el Parque del Retiro en España, en donde dicen, ay, que lleguen los niños a disfrutar o que hayan actividades recreativas o les vamos a enseñar oficios. No, no les interesan definitivamente. Y si a esto se suman que estos niños vienen de hogares desintegrados, que no son llenadas sus requerimientos, sus expectativas, entonces son ese blanco perfecto para estos grupos, porque entonces ahí miren, ahí son una familia, ahí sí les dan cariño, ahí hay lealtad y además, como decían los compañeros, hay un dinero bastante elevado de manera fácil. Entonces son todos estos elementos que se pueden juntar, no solo podemos ver a uno, sino es multifactorial. Tenemos que ir a la pausa, siga con nosotros, regresamos en breve. Denuncias por estafas digitales, robo de fondos y accesos no autorizados a cuentas bancarias llegaron al Congreso, donde autoridades presentaron datos sobre las investigaciones en curso y diputados cuestionaron la atención que reciben las víctimas. Robos de dinero que comienzan con un mensaje de texto, un enlace recibido en el teléfono o una página web que aparenta ser legítima forman parte de las denuncias por ciberdelincuencia que fueron analizadas en el Congreso. La preocupación se centra en los casos de usuarios que reportan haber perdido fondos de sus cuentas bancarias tras caer en fraudes digitales. Según las denuncias, los delincuentes obtienen acceso a información personal y financiera mediante mecanismos cada vez más sofisticados y difíciles de detectar. Tenemos la estadística de requerimientos que nos ha realizado el Ministerio Público a través del Departamento de Investigación de Delitos de Cibercrimen. Que son 16 denuncias que se han trabajado directamente interpuestas en PNC y más de 178 informes a requerimiento de fiscalía o de diferentes fiscalías que se han dado en el tema de ciberdelincuencia. Según lo expuesto, una de las modalidades más recurrentes consiste en el envío de enlaces o sitios falsos que simulan pertenecer a empresas, comercios o entidades financieras. Al ingresar sus datos personales, las víctimas entregan información que luego es utilizada para realizar transacciones o movimientos no autorizados. Las autoridades señalaron que los responsables de estas estafas han ampliado sus métodos a través de redes sociales, correos electrónicos y plataformas que imitan servicios reales. Con estas herramientas, buscan obtener claves, información bancaria y otros datos sensibles. Mientras las denuncias continúan, el debate se centra en la necesidad de fortalecer la coordinación entre instituciones y evaluar posibles cambios normativos. ¿Cuál es el fin de esto? Es poder ver qué normas se deben de crear o qué normas se deben de mejorar para que haya una colaboración entre todos los entes financieros que puedan colaborar con los ciudadanos.
Todo esto ocurre en el contexto en el que las estafas digitales siguen afectando a usuarios que buscan recuperar respuestas y en algunos casos los ahorros perdidos tras convertirse en las víctimas de estos delitos. Con imágenes de Moisés Sheck para Impacto Directo, Oscar Vázquez. Estas estructuras que se dedican a estafar a las personas logran maquillar todo muy bien de una manera en la cual, Luis, uno cree que se trata en efecto de un sitio con todas las de ley y termina cayendo en esa trampa. Aquí la principal recomendación es desconfiar de todo, de todos aquellos enlaces que lleguen a nuestros correos, a nuestros teléfonos y llamar inmediatamente a los bancos. Sí, mira, aquí lo que hacen estas personas es ingeniería social. Entonces, digamos, ellos tienen ya perfilados el tipo de víctimas que tienen de acuerdo a la estrategia que tienen ellos de delinquir. Entonces, apelan, digamos, a las emociones, tienen acceso a bases de datos también bancarias, entonces saben que muy posiblemente muchas personas tienen tarjetas de crédito de determinado banco, mandan correos. Precisamente hoy estoy hablando con una persona que le dijeron, cuidado, una transacción no autorizada de su tarjeta, banco tal. Puchica ego, y él estaba en una reunión, medio vio el link y entonces abrió, dijo, empezó a llenar un formulario, empezó a meter todos sus datos. Al rato, pum, su tarjeta está siendo agregada, digamos, a Google Pay. Puchica, y ahí cayó en cuenta él que por no prestar atención lo estaban phishing, cayó en phishing. Entonces, ahí, digamos, el problema de todo esto es que los delincuentes no nos llevan un paso adelante. Aquí en Guatemala nos llevan una cuadra, porque la legislación va atrasada, los entes de gobierno van súper atrasados para el tema de control. Entonces, es preocupante porque al final del día hoy tenemos dos realidades, el mundo físico y el mundo virtual. Entonces, no estamos llegándole al mismo nivel. La policía, yo comentábamos aquí que, digamos, hay especialistas que se van en Europa, sacan cursos y de repente hay cambio de jefatura, pum, los quitan y ponen gente que ya no sabe nada. Entonces es la legislación, es el personal, esas son las condiciones, entonces vamos atrás. Y estamos hablando de situaciones que se repiten constantemente, Nidia, porque muchas veces también son transacciones, digamos, de bajo costo, las que realizan como para medir los sistemas y tratar de pasar desapercibidos. Sí, yo te comentaba antes de pasar a esta noticia que realmente a mí me pasó algo similar, pero fue algo que uno dice, bueno, voy a pagar en una página muy conocida, ¿verdad? Y uno no se espera que le pase esto. Lo bueno es que en mi caso, las transacciones eran como micro, ¿verdad? Micro de 5, 6 dólares, 7 dólares. Yo me di cuenta a las 9 de la noche que yo estaba, me estaban debitando esas cantidades pequeñas, pero realmente, gracias a Dios, el banco donde yo estoy sí tiene ese tipo de sistema, o yo le tengo restringida. Es que eso es otra cosa, que tú realmente como usuario tienes que tienes que tomar tus precauciones, tu privacidad de datos, tus restricciones en cuanto a compras que no fuera, que no superan, o sea, que dónde compras tú, dónde regularmente tú estás haciendo ese tipo de transacciones, porque si el banco tiene toda esa información de tus restricciones, de lo que normalmente tú compras, creo que es un poquito más fácil establecer bien qué está pasando, ¿verdad? Y poder hacer un bloqueo, en este caso de las tarjetas. Y muchas personas, en algunos casos también, Omar, no confían en la tecnología, el pagar con los teléfonos celulares, cuando es una gran herramienta, porque la persona que está recibiendo el cobro no sabe tu número de tarjeta porque el algoritmo cambia constantemente. En cambio, si tú le das la tarjeta, puede conocer tu número de cuenta, qué tipo de transacción. Entonces debemos también adoptar ese tipo de medidas. Sí, mira, lo importante acá que también es una tipología, ¿verdad?, del delito. Cuando ahí vemos en el titular dice prácticamente estafas.
La ley, la 6593, dentro de la tipología del delito, establece eso. O sea, artículo 8, las personas obligadas, ¿verdad? En este caso, los bancos, las entidades financieras, todo este tipo de transacciones, si son muy frecuentes, no importa en cuanto al monto, pero que sean frecuentes, obviamente van a la parte de transacciones sospechosas. Entonces, desde ahí puede haber una línea directa de investigación, Alexis. Bueno, tenemos que ir a mensajes. Siga con nosotros esta noche aquí en Guatevisión. Ya volvemos. Hoy es jueves, es día de platicar sobre las finanzas en este segmento en donde le damos recomendaciones, y para platicar del tema nos acompaña Walter Martínez, nuestro coach financiero. Hola Walter, buenas noches, bienvenido a Impacto Directo. A ustedes que tengan muy buena noche, y aquí feliz de poder compartir un poco sobre finanzas. Nos quedamos, Walter, con la conversación hace 2 semanas sobre el presupuesto familiar, ese mapa que se puede crear en las familias para lograr aprovechar al máximo cada quetzal. ¿De qué manera se puede hacer? Ok. En el segmento de hace un par de semanas platicábamos de, quiero resumirlo en 3 posiciones. Cuando tú quieres ir del punto A al punto B, tienes que primero saber en dónde estás. Si no tienes idea de dónde estás, cuál es tu ubicación actual, no vas a saber entonces exactamente hacia dónde tienes que llegar y cómo vas a llegar. El segundo elemento importante es a dónde quiero llegar. Y no podemos ser vagos en el ambiente financiero, no podemos ser vagos en decir, quiero estar bien. Eso no es suficiente. Tenemos que tener metas claras. Aspiras a tener un vehículo, aspiras a tener un presupuesto de gastos básicos garantizado en tu propiedad, aspiras a tener una casa propia, aspiras a tener un viaje familiar al año. Es decir, ¿hacia dónde quiero llegar? Una vez sabes cuál es tu punto de partida y cuál es tu objetivo, entonces puedes trazar una ruta. Esa ruta te va a decir cuál va a ser la vía, y a veces no hay una sola, sino cuál es la o las vías que vas a trazar para llegar del punto A al punto B. Y para establecer esa ruta por donde vamos a medir cómo vamos a llegar al objetivo, establecemos un presupuesto. Y esa era la palabra clave que dijimos que íbamos a platicar un poco hace 2 semanas, de cuál es el propósito del presupuesto. Vemos muchas veces el presupuesto como una especie de cárcel, como una especie de caja de la que no me puedo salir. En realidad, aprendamos a ver el presupuesto como un mapa, sabiendo que si en el camino se plantean circunstancias diferentes, me encuentro una calle que tiene tope, sí, o se dan circunstancias distintas que me obligan a recalcular, entonces recalculo, pero sin perder de vista hacia dónde quiero llegar. Walter, pero ese objetivo que tengo, ¿lo puedo financiar? ¿Puedo apoyarme con endeudamiento o no necesariamente? Puedes. Hay 2 tipos de deuda. Vamos a ponerlo simple, vamos a llamarle deuda buena y deuda mala. ¿Qué es una deuda buena? Es todo aquello que te ayuda a alcanzar ese objetivo y que en el camino va a tener un retorno importante. Entonces, si tú, por ejemplo, estás pensando en adquirir un activo que te va a generar renta, tienes un taller y vas a comprar más maquinaria y no tienes la plata, y entonces vas a financiarte con un crédito, o vas a enganchar tu casa, o vas a hacer algo, o un vehículo, pero un vehículo que te va a servir para transportarte y generar ingresos. Esa vamos a decirle que es una deuda mala. Cuando tú quieres tener una pantalla de 70 pulgadas para ver el mundial y decides que te quieres apalancar en una deuda para tener ese gusto, a esa yo le llamo una deuda mala, porque claramente te estás endeudando sin tener un beneficio financiero a cambio directo. Entonces, ¿es buena o no la deuda? Depende de cuál es el uso que se le vaya a dar. Aquí lo positivo es solamente que voy a poder ver cómodamente, ¿no? Voy contigo, Omar, y después con Claudia. Mira, yo, en base a ese dibujo que tú mencionas, yo podría hacer una T gráfica, ¿verdad? Cargos, abonos, pérdidas, ganancias, ingresos y egresos, ¿verdad? Correcto. Los guatemaltecos saben que definitivamente en estos tiempos no se puede gastar más de lo que no se genera. Entonces, Warren Buffett dijo hace mucho tiempo, con buen acierto, sáquele el provecho a lo que usted sabe hacer, porque ahí está la ganancia, decía él. Entonces, ¿qué recomendación darías tú
para que el guatemalteco, porque sabe hacer muchas cosas, manualidades, repostería, plomería, para aumentar sus ingresos de tal forma que no se sienta tan presionado en esta situación económica actual. Si usted sí sabe, señor. Te voy a decir dos cosas. Hay dos formas, dicen que no es más rico el que tiene más, sino el que necesita menos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar dónde, si a mí me está apretando el tema financiero, número uno es dónde puedo recortar gastos. Pero llega un momento en el que recortar gastos no es suficiente o no es la única vía. Incrementar ingresos es la otra alternativa que tengo para poder llegar a ese objetivo. Y entonces ahí es donde empieza la alternativa de no quedarse con una sola fuente de ingresos, sino buscar. Hoy la verdad es que incluso con redes sociales puedes tener muchos ingresos. Las amas de casa incluso pueden generar ingresos sin salir de casa, sin sacrificar otros roles o responsabilidades. O el que sale a trabajar puede tener otras, ¿a partir de dónde? De esas otras habilidades de las que disponemos absolutamente todos. Entonces es cuestión de pensar y de encontrar cuáles son esas otras fuentes de ingreso. Gente que ha alcanzado objetivos financieros tiene 2, 3, 4 diferentes tipos de ingresos, pero hay un elemento que yo agregaría y es otra vez el tema del presupuesto, porque cuando sentimos que tenemos holgura en la bolsa, yo hacía esta pregunta hace poco. Si una persona gana 2,000, bueno, vamos a poner el salario mínimo, 4,500 quetzales al mes, ¿cuánto creen que podría ser el máximo que esa persona tiene como presupuesto para poder vivir el mes? 4,500 quetzales. Y si tú tienes a una persona que tiene 9,000 quetzales al mes, ¿cuánto crees que podría ser el presupuesto con el que esa persona está acostumbrada a vivir? 9,000. Con 9,000 quetzales. Ahora, aquí es donde viene el truco. ¿Por qué esa persona no podría aprender a vivir con los mismos 4,500 quetzales que hay prueba, hay evidencia de que alguien más sí puede hacerlo? Claro. Voy contigo, Claudia. Gracias, Walter. Me encanta el tema del presupuesto porque esa es nuestra guía, es nuestra brújula para no perdernos y decir, wow, recibí y ya 3 días ya no tengo. La pregunta acá es cómo enseñar a los niños y a los jóvenes, porque esa cultura financiera debe empezar desde pequeño, no cuando yo ya tengo 30, 40 años, estoy endeudado, estoy estresada, padezco de ansiedad, de depresión, porque no me alcanzan, ¿verdad? Y que ese es uno de los problemas que tenemos pues los guatemaltecos. Entonces, ¿cómo enseñar a un niño y a un adolescente a hacer un presupuesto? Dice una frase de abuelitas, el ejemplo arrastra. Yo puedo decirle, esta es una broma financiera vieja, papá te busca el cobrador, decirle que no estoy. ¿Qué le estamos diciendo? Y hace 5 minutos le habíamos dicho al niño que fuera responsable con honrar sus deudas, con no gastar más de lo que tenga, con que lo que tiene para gastarse en el colegio es lo único que dispone. Pero si nosotros no predicamos con el ejemplo, ese niño o esa niña adolescente no van a aprender. Entonces, tenemos que tener dinámicas desde casa de cómo administramos juntos ese presupuesto familiar. Tenemos que tener reglas, pero tenemos que predicar con ese ejemplo. Es importante que el niño sepa cuánto dinero llega a casa, en qué se distribuye, en colegios, en gasolina. Es importante mostrarle a ellos nuestro presupuesto general, porque el niño generalmente por su inmadurez cognitiva no tiene noción de cuánto se gasta, de cuánto vale el par de zapatos o el álbum del mundial que quiere, ¿verdad? Con todo y las estampitas. Entonces, sí. Aquí el consejo sería involucrarlos en ese presupuesto y mostrarle los gastos, ¿o sería atormentarlos, Walter? Yo no se los mostraría, me parece que toda etapa tiene su momento y hay que vivirla como es, pero sí los conceptos. Entonces, que ellos entiendan, número 1, el valor del trabajo. Número 2, la responsabilidad de cuándo hay y cuándo no hay. Yo recuerdo haber sentado muchas veces a mis hijos y decirles, estamos en una etapa ahorita donde hay ciertos gustos que no nos vamos a poder dar. Hay ciertos gastos que no se van a poder hacer y necesitamos como familia que todos entiendan y que todos apoyen. Entonces, con eso que uno les diga y que ellos vean que hay consistencia entre lo que yo les digo y cómo yo después me comporto, ellos entienden que ahorita
no se puede. Y Walter, que cuando decimos papas muchísimas no hay, gracias no hay. por estas recomendaciones, dinero inteligente. La próxima semana, ¿cuál será el tema? Spoiler para la próxima Sí. semana, y yo sé que les va a encantar el tema, manejo responsable de las tarjetas de crédito. Wow, increíble. Bueno, no se lo puede perder. Gracias a nuestro coach financiero Walter Jiménez por estar con nosotros aquí en Impacto Directo. Ya volvemos después de la pausa. Y la artista guatemalteca Raiza Morales se encontraba cantando en un metro de Barcelona con una bocina y un micrófono para mostrar su arte. De pronto una mujer empezó a gritar exigiéndole que se callara y se retirara. Raiza le agradeció y la mujer dejó de gritar tras hacer un gesto con su dedo considerado vulgar. Un centro cultural local creó una página para recaudar fondos mientras Raiza vuelve a retomar su rutina habitual. Bueno, increíble, ¿no? Porque Raiza le da la bendición y lo que hace Luis es insultarla. Es de risa esto. Sí, sí, la verdad que hay la reacción bastante curiosa de cómo esta señora pues empieza a gritarle ahí enfrente. Creo que al final, digamos, espacios públicos es un poquito complicado. Digamos, te voy a decir, en culturas, por ejemplo, la oriental en Japón, digamos, no se estila, por ejemplo, ni siquiera hablar, hacer un silbido, digamos, eso es una falta de respeto. Hay en otras culturas, pues tal vez es un poquito más llevadero, digamos, el tema de hacer uso ahí del espacio para la música. Ahí sí que no en todos los públicos vamos a tener la aceptación total. Ahí pues lamentablemente se encontró con una persona que no comparte ahí el tema de la música. Pero te voy a decir que este es un espacio cerrado, entonces no sé qué estrés tenía ahí la señora como para reaccionar de esa manera. Pero la cantante actuó complicado. bien, porque miren, la Biblia dice en Proverbio, ¿verdad? La blanda respuesta quita la ira, ¿verdad? Entonces aquí no era de que el artista le gritara más fuerte o se pusiera en una posición de confrontación. Creo que utilizó su inteligencia emocional. Miren, si usted se encuentra a alguien en el bus, en la calle, en la vecindad, en el trabajo, que le grita o le falta el respeto, de veras, no es contra usted. Acuérdense que cada persona lleva sus batallas emocionales, y no solo una, sino muchas batallas de sus tristezas, frustraciones, duelos no resueltos, heridas de la infancia. Entonces aquí lo que hay que hacer es pues o dar calma o retirarse. Sí, ¿verdad? darse la vuelta, como vimos la actitud de Raiza al final, riéndose, porque también estos gritos generan esa risa en algún momento, pero ella mejor se va con una actitud muy tranquila. Creo que es lo mejor y estoy y concuerdo mucho con Claudia porque realmente, mira, yo me pongo a pensar qué haría yo si alguien me gritara así de repente. Primero me daría miedo y creo que no sería tan tolerante como ella, ¿verdad? Pero cada quien tiene su objetivo. El objetivo de ella es dar a conocer su arte, su música, y creo que no se podría hacer lo mismo que hizo la mujer. Sería rebajarse en este caso, ¿verdad? Ella es una artista y como bien decíamos, no todos somos monedita de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? Entonces creo que es una buena actitud. Qué lamentable realmente lo último que hace la mujer, ¿verdad? Porque sí, al final aquí vemos que a raíz de todo esto, Omar, surge una campaña a favor de Raiza y pareciera que las cosas van por buen camino. Claro, al final se le devuelve prácticamente esa parte de bondad, ¿verdad? Pero fíjate que viendo las escenas me hacía recordar la escena prácticamente del cuervo y el águila. Porque el cuervo es el único animal que realmente incomoda al águila. Le picotea y simple y sencillamente el águila que hace, vuela más alto, se eleva más alto, se eleva más alto, como quien dice, te ignoro porque a mayor altura no vas a tener tanta presión contra mí. Yo creo que eso fue algo que sabiamente ella supo ejercer y es algo que nosotros también en nuestra vida diaria tenemos que implementarlo. Mensajes de nuestros anunciantes. Volvemos en Guatevisión.
Y en Guatemala la tradición del mico y la paloma se mantiene viva durante la celebración de Corpus Christi, donde novios y familias participan en un intercambio simbólico que representa cariño y amistad, preservando una costumbre con raíces coloniales. El mico y la paloma siguen vivos en Guatemala. Durante la celebración del Corpus Christi, los vendedores de la Catedral Metropolitana ofrecen estos objetos que simbolizan el amor y la devoción. La fiesta se celebra el jueves posterior al domingo de la Santísima Trinidad y tiene sus orígenes en la época de la colonización, cuando el padre Juan Godínez realizaba misas en Tecpan, Guatemala, Ciudad Vieja y el Valle de Panchoy. El historiador Domingo Juarros describió la procesión colonial como la más suntuosa y magnífica que se ve en todo el año. La picardía guatemalteca y la tradición dicta que en el Parque Central se reúnen hombres y mujeres, novios generalmente, que se dan de forma pícara el mico y la paloma como dos signos de esa amistad y ese amor que ellos se dan, pero viene de ese ámbito picaresco guatemalteco y también tradicional, que como vemos hoy en la Plaza Central no se ha perdido esta tradición y que es muy propia de nuestro país, porque nosotros sabemos que si bien es cierto que está en doble sentido y me imagino que es una situación que va más allá de la tradición del Corpus Christi como tal, es tradicional en este día ver esos miquitos y esas palomas como parte de esta tradición guatemalteca. La tradición del intercambio del mico y la paloma persiste. El caballero ofrece la paloma como muestra de cariño, mientras que la dama ofrece el mico. Originalmente hechos de lana o plumas, hoy se elaboran con plástico, foamy y limpiapipas. A esto se le llama el árbol del amor. Eso viene de tiempos muy remotos, ¿va? Entonces, hace muchísimos años, eso estaba lleno de vendedores de micos y palomas, pero se ha ido mermando, ¿verdad? Entonces, nosotros tratamos de que no se pierda esa tradición. La celebración se extiende por más de un mes, según la programación de las parroquias, engalanando barrios con altares, alfombras y eventos folclóricos. Con información de Ingrid Reyes, reportó Paula Carranza. Y bueno, ¿a usted en casa qué le regalaron? ¿El mico o la paloma? Es una tradición, una costumbre de raíces coloniales, ya lo decía el padre, algo pintoresco, de picardía también, pero que forma parte de un día, Omar, como es hoy la celebración del Corpus Christi. Claro, mira, es un día para la feligresía católica muy especial porque es prácticamente la representación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hay otra historia, estimados compañeros, hay otra historia, yo no sé si ustedes la recuerdan, pero también el mico se decía que es aquel personaje que dentro de las procesiones va prácticamente con un látigo molestando a las personas. Y la paloma, exactamente, y la paloma es la representación del Espíritu Santo. Sí, pero al final todo se basa en el amor y recuérdense que el amor se manifiesta a través de los actos diarios, un te quiero, un te amo, un te bendigo, eres importante, te aprecio. Qué buen programa dijiste el día de hoy, Alexis, te felicito. Todo es en vida siempre, ¿verdad? Exactamente. Esas palabras, ese aliento que uno puede brindar, es cierto, hay un día, pero no hay que olvidarnos que tenemos el resto también para demostrarlo. Sí, quieras que sí, a veces yo me pongo a pensar que, por ejemplo, el Día del Cariño, todo el mundo te dice te quiero, feliz día de la amistad, del amor, el Día de la Madre, mamacita chula, qué bueno, la bendigo. O sea, pero eso es todos los días. ¿El Día del Padre por qué no? El Día del Padre también. Sí, exacto, también, sí, es el importante. Día del abuelito también. Papacito chulo, los bendecimos a todos los hombres que son padres. Ya viene su día, claro, ¿verdad? Por cierto, ¿verdad? Entonces, no solo esos días se debería de decir, sino que deberíamos tener esa costumbre de decirle en vida, y estoy de acuerdo, a las personas ese cariño, esas palabras de amor y cariño que les tenemos, ¿verdad? Sí. Siempre. Y tiene mucho que ver con el Corpus Christi, que es el cuerpo de Cristo, porque pues Jesús es amor, es servicio, definitivamente. Pero si usted no es católico y quiere llevar a cabo esta tradición, claro, lo puede hacer, como decían los compañeros, dando detalles, dando un te quiero, agradeciendo, eso es fundamental. Si usted que nos está viendo en este momento en su casa o en el trabajo o en su celular y está a la par de alguien que para usted es muy importante, dígale gracias. Agradezco a la vida por tenerte porque gracias a ti soy un mejor ser humano. Pero no solo dígalo, sino también acompáñelo con acciones como actos de servicio, tiempo de calidad,
palabras de afirmación y, ¿por qué no, un regalito? Así que yo voy a abrazar aquí a mi compañero y decirle gracias por haber compartido hoy. Luis, igual. No, pues igual, yo creo que es una excusa para poder tener ese detalle, para poder compartir, Claro. y tal vez no solo es una buena excusa. del obsequio, sino también con acciones. Yo creo que eso vale muchísimo. Es una Sí, buena bueno, excusa. yo de verdad no me voy ¿No te vas a quedar con las ganas? Sí, yo aquí le voy a dar un abrazo a Claudia. Gracias. Que es muy especial también, Sí, al igual que gracias. Luis, porque de verdad ha sido un gusto compartir con mis compañeros Igualmente, durante gracias. estos más de 2 años de programa que llevamos ya también con Nidia. Somos una familia que nos Así queremos y nos apoyamos. que de esta manera, Alexis, gracias. de esta manera nosotros nos damos ese cariño, ese respeto, esa admiración, y a usted, por supuesto, las gracias por acompañarnos todos los días. Llegamos al final de Impacto Directo. Gracias por su sintonía. Recuerden, nos vemos mañana a 19 horas aquí por Guatevisión.